Empezamos nuevamente con el curso de hablando de circuitos digitales y en esta ocasión vamos a presentar un análisis de circuitos secuenciales. Unos simplemente consideraciones de tipo general. Recuerden que si tenemos un registro en flip-flops con D flip-flops, si no tomamos en cuenta los relojes y terminales asíncronas, vamos a tener M más 1 entradas que van de 0 a DM y M más 1 salidas que son las salidas de los flip-flops individuales. Podemos también tener salidas de los flip-flops, las salidas negadas. El estado, cuando decimos el estado del circuito, es la palabra lógica formada por las salidas. El evento que nos va a causar el cambio de estado es una transición del reloj, porque estamos limitándonos a casos síncronos. Y el ciclo completo en realidad involucra un pulso, porque acuérdense que solamente es o subida o bajada, y por lo tanto debe haber las dos para que pueda tenerse una secuencia de transiciones. Vamos a usar la notación QO para indicar el estado presente previo al evento y el estado simplemente Q para hablar del estado futuro. Recuerden que en los registros D el estado futuro es simplemente el valor que tiene la entrada antes del evento. Llamamos estado inicial o estado de recobro al estado que sucede al encender o el que ocurre cuando hay un evento asíncrono que llamamos en general un evento de reset. Puede ser un clear o puede ser un preset. Continuamos. El circuito puede o no tener entradas externas y salidas que no sean del registro de memoria, es decir, puede ser simplemente que el estado sea el único resultado del procedimiento. Y en forma genérica, el proceso de análisis consiste en encontrar los valores de las entradas antes del evento y después decir qué es lo que pasa en el momento que sucede el evento. Si hay una entrada sincrónica, como es el caso de los clear o de los preset, esta señal tiene efecto inmediato y no va a depender en absoluto del reloj. Los resultados se muestran mediante las tablas de transición, también llamadas tablas de estado, o los diagramas de estado, o una combinación. Se pueden incluir también diagramas de tiempo. Generalmente, cuando hay consideraciones asíncronas, el diagrama de estado no es el que se prefiere. Y nosotros en este video no vamos a hablar de los diagramas de estado. Vamos a empezar con un ejemplo. Es el problema 792 de su libro. Son 4 flip-flops tipo D, que es un registro controlado por una señal Bin, cuya curva ven ustedes en la figura 791. ¿Sí? El registro Q0, el registro 0, tiene una entrada constante de 1 lógico, que son los 5 voltios, ¿verdad? Y luego está conectado en forma de corrimiento, es decir, la salida de Q0 es la entrada de D1, la salida de 1 es la entrada de 2 y la salida de 2 es la entrada de 3. Pero aquí tiene además una característica especial que es el clear. Vamos a ver pues entonces unas consideraciones importantes, ¿sí? Todos los flip-flops van a utilizar el clear. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando se activa el clear aquí, ¿verdad? Automáticamente todos los flip-flops bajan a 0. Y esto es inmediatamente, o sea, lo que esperábamos que sucediera ya no va a suceder porque el Q3 va a subir, pero en ese momento va a aplicar el clear y va inmediatamente a bajar, haciendo el valor de 0 para todos. La entrada de 0 es 1, lo que quiere decir que con el primer cambio Q0 sube a 1 y como va a ser una entrada constante, ese valor va a estar constante hasta que se termina debido a la acción del clear. Y lo mismo pasa en cada caso.
porque una vez que el D1 quede, como el Q0 queda constante, a partir de ese momento cambia el Q1, queda constante, y así hasta el momento en que Q3 sube y apaga a todos. Como como el reloj es, como los flip-flops son de tipo transición positiva, eso significa que cuando el reloj sube es que se lleva a cabo el cambio. Eso sucede solamente en los tiempos 1, 3, 5, 7 y 9 unidades de tiempo. Yo estoy poniendo segundos, pero pueden ser, en lugar de segundos, podrían ser nanosegundos, microsegundos, milisegundos, etc. Lo importante es que en esas unidades de tiempo es que cambia. Fuera de esa unidad de tiempo no va a haber ningún cambio que tenga efecto. Entonces, vamos a empezar pues nuestro trabajo. Empezamos por poner la tabla de transición o estados y en qué consiste esta tabla. Ok. Para el circuito tenemos un estado presente y un decodificador de estado futuro, que en este caso son los valores de D. Fíjense bien que en el momento que tenemos el estado presente, automáticamente se ponen en acción los Ds, porque los Ds son solamente una conexión directa aquí. También tenemos una salida eventualmente, que es el Q3, que se convierte en clear. Y tenemos el estado futuro, que le puse un asterisco ahí para indicar que yo lo voy a estar poniendo, pero en realidad por regla general no se pone para el caso D, porque ya es o no se pone el decodificador o se pone solamente el estado futuro, cualquiera de las dos cosas, las columnas, porque ya sabemos que los valores de D pasan a Q. Así pues, el primer grupo es el estado presente, el estado previo al evento. El decodificador son los valores que se leen en ese preciso instante, lo mismo que la función clear en ese preciso instante. Y el estado futuro es lo que va a resultar en la transición. Nos han dicho que el estado inicial es el 0000 y en ese momento es que se hace la lectura de 0 vale 1 porque es constante y los otros van siendo ceros, y el clear, que es igual al Q3, va a ser 0 en ese momento. El momento de un segundo la transición se lleva a cabo y yo puse aquí este valor, pasa acá. Vuelvo a repetir, normalmente este grupo de columnas adicionales no se pondría, y pasa a ser entonces listo para la siguiente entrada. Fíjense que ahora tenemos estos valores e inmediatamente al mismo tiempo tenemos los valores en D, pero estos no se van a llevar, no van a ejecutar nada hasta que no vuelva la transición en los 3 segundos. Se repitió el proceso, ¿verdad? Aquí está, se repite a los 5 segundos, otra vez a los 7 segundos, pero a los 7 segundos, ¿qué pasa? A los 7 segundos tengo yo el 1 aquí, que provoca que el clear aquí sea inmediatamente 1, y en ese momento, no más adelante en los 7 segundos, eso hace que el estado se convierta en 0, 0, 0, 0. Es decir, el estado 1, 1, 1, 1 que teníamos aquí no va a aparecer. Vean ustedes, lo acabo de tachar. No va a aparecer porque la acción de clear igual a 1 predomina y va a inhibir la aparición del estado. Esta tabla que tenemos aquí es la tabla de transición. Fíjense que no tenemos, son 16 valores posibles, solamente tenemos estos 5, porque los otros no están procediendo, no van a suceder en este caso. Para poner las gráficas, voy a repetir aquí la tabla de estados ya simplificada, solamente el inicial, futuro, al tiempo 1, el resultado al tiempo 3, el resultado al tiempo 5. En el tiempo 7 el Q3 es 1 y provoca automáticamente el 000 y volvimos al inicial, y por lo tanto se va a volver a repetir otra vez a los 9 segundos, 11 segundos, etc. Y aquí tenemos entonces las curvas. Ven ustedes qué pasa. Aquí tenemos la original,
que es el voltaje de entrada, 5 voltios, tenemos que sube en la primera transición, en un segundo, Q0 cambia a 1 y se va a mantener en 1 todo el tiempo hasta el momento 7 en que pasa a 0. Como estamos repitiéndolo nuevamente, cuando vuelve a subir a 1, etc. Para Q1 empieza en 0, sigue 0 en T1, en T3 sube a 1, en T5 se mantiene en 1 y en T7 baja otra vez a 0. Y como ya no tenemos suficientes datos a la derecha, pues se queda en 0. Y lo mismo hacemos para el Q2, aquí lo ven ustedes, ¿verdad? El Q2 se sube a 1 solamente cuando es 5 segundos y se mantiene en 1 hasta los 7 segundos en que el clear obliga al 0. Y el Q3 aquí lo tienen ustedes, ven ustedes en el 7 sube a 1, pero el clear lo vuelve a bajar inmediatamente. Si ustedes expandieran si ustedes ampliaran esta escala lo suficiente, verían que hay en realidad una especie de pulso muy pequeño de unos cuantos nanosegundos de amplitud, de duración. Bueno, el ejemplo que nosotros tenemos anterior es básicamente uno que utiliza la función clear, que es una función asíncrona. Vamos a ver, a recordar la estructura síncrona básica, ¿verdad? Donde tenemos el reloj, no vamos a tomar ninguna entrada sincrónica. Tenemos el subcircuito combinatorio que va a recibir el estado presente como entrada, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es a establecer la metodología, ya diciéndolo paso a paso. Y nos vamos a concentrar básicamente en el subcircuito combinatorio. Aquí tenemos las entradas del estado presente, las entradas externas, si es que las tenemos, la salida, que pueden ser más de una, y tenemos aquí las salidas del circuito combinatorio que se convierten en entradas de los flip-flops del registro. Para facilitar la escritura, voy a ponerlas como definiciones. Q negrito, ¿verdad? Es el estado, o sea, el conjunto de valores de los flip-flops, del conjunto de las entradas, y QO, el conjunto de valores presentes. ¿Sí? Con eso vamos entonces a empezar con el estado inicial, que es el estado que se nos da por reset o por cualquier otro medio, y con ese estado presente utilizamos nosotros el estado presente en ese instante, utilizamos el Q0. Recuerden, muy importante, el circuito combinatorio da los resultados de las salidas, en este caso los Ds y las Ys, inmediatamente, así que el estado inicial también da unas salidas iniciales que son las que van a determinar el estado futuro. Recuerden que NSD es Next State Decoder, en este caso los mismos valores. Así que usamos el circuito combinatorio y calculamos las salidas, y esto que es en el mismo instante. Aplicamos el pulso para transferir el estado, y ese estado es el que se va a utilizar ahora como estado presente. Estos tres pasos, el 2, el 3 y el 4, los vamos a repetir hasta que se llegue a un estado que previamente haya aparecido. No necesariamente tiene que ser el estado inicial, simplemente que haya aparecido, porque en el momento que hayamos regresado a un estado anterior, vamos entonces a repetir el procedimiento, los estados. Observen ustedes que si no tenemos un estado, no regresamos al estado inicial y no tenemos todas las entradas posibles que nos llevaron a un estado previo, lo que hacemos es calcular todas las posibilidades, como veremos en un ejemplo adelante. Los resultados los podemos expresar en una tabla de transición o una tabla de estados, o también lo podemos hacer con un diagrama de estados
o una secuencia de estados y salidas, en fin, que todos vayan a tener la misma información. El diagrama de estados no lo vamos a estar viendo nosotros, simplemente lo menciono para aquellos que estén interesados en buscar más detalles. Aquí tenemos como ejemplo el problema 789 de su libro. Tenemos un estado inicial, por datos son el Q0, 1, 0 para el y 0 para los otros dos, ¿sí? El circuito combinatorio consiste en un XOR y también en conexiones directas, por lo que inmediatamente la lectura de aquí es lo que esté presente en ese momento aquí en Q0 y lo mismo en D2, lo que esté presente en Q1. Fíjense que este circuito no contiene señales externas ni salidas externas, así que solamente es el estado lo que vamos a estar calculando, ¿sí? El circuito combinatorio nos da como resultado esta ecuación. El D0 es el XOR de Q1 y Q2. Puse el O para enfatizar que es que estamos usando el valor presente. En realidad eso no es requisito. Ustedes pueden escribirlo sin ese O. Lo mismo, D1 va a ser el valor presente en Q0 y D2 el valor presente en Q1. Las tablas, ya no puse yo las columnas futuras, que sabemos que van a ser igual a este. Tenemos la inicial y vamos a empezar con una transición que va a suceder cuando el reloj suba. Recuerden, cuando el reloj suba vamos a tener una transición. El valor que tengo yo en las entradas se convierte en el estado futuro, que no lo estoy poniendo aquí porque no lo agregué, pero lo puse aquí en negritas para indicar que es el estado futuro que apareció tras la transición. Se convirtió en presente y nos proporciona inmediatamente al mismo tiempo el 101, porque recuerden, repito, estos son combinatorios, lo que quiere decir que en cuanto cambian las entradas, cambia la salida. Repetimos para la segunda transición, otra vez la tercera transición y así sucesivamente, hasta que llegamos, vean ustedes, en la sexta transición. Este es el resultado nuevo y este es el resultado del circuito combinatorio que vemos que es el mismo que tiene el caso inicial. Sin embargo, esto es muy importante, no ha sido transferido todavía. Necesitamos una séptima transferencia para lograr que aparezca el estado, y como ya apareció nuevamente podemos nosotros repetir el procedimiento. Fíjense ustedes que son aquí en esta lista tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combinaciones de estados presentes. Hay un estado que no está siendo considerado porque son 8 en total y es el 0, 0, 0, 0. ¿Qué pasaría si yo tuviera aquí 0, 0, 0, 0 en los tres y no el 1, 0, 0 como inicial? Eso se los dejo a ustedes como un ejercicio. Vamos a tomar este otro ejemplo, lo tomé de un libro de mano, ¿verdad? Aquí tenemos un circuito combinatorio ya un poquito más complicado. Tiene una entrada X y una salida Y. Son dos flip-flops cuyas salidas son A negado, B y B negado. Se utilizó aquí el A negado. No es obligatorio tener las salidas negadas. Ven ustedes que Y es un resultado puramente combinatorio, por lo tanto aparece en el mismo momento que empezamos. Como no tenemos dato inicial, ¿verdad? Vamos a trabajar con las ecuaciones. Estas son las ecuaciones que resultan del circuito combinatorio. Ven ustedes, estos son los dos datos que nos van a determinar, las dos salidas que nos van a determinar el próximo estado, ¿sí? Y este es la salida que resulta por el estado presente que yo tenga aquí y las conexiones en X. Aquí tenemos la tabla de transición. Vean ustedes, son 3 entradas al estado
al circuito combinatorio. Por lo tanto, son 8 casos en total. Se estudian todos. Aquí tenemos 0, 0, ¿verdad? Así que si tengo 0 y 0, automáticamente el resultado va a ser dA igual a 0, que va a ser el próximo estado. dB, la X vale 0, así que el próximo estado en B también va a ser 0. La salida Y, que sería esto, sería 0 también. Cuando X vale 1, entonces para el mismo estado presente, pero ahora con X igual a 1, tengo yo estos dos valores de 0 y 1 que obtengo a partir de aquí. Como X vale 1, ¿verdad? Este y A y B valen 0, esto vale 0, pero este vale 1 por 1, me da el B dB igual a 1, que se convierte en el estado futuro cuando entra la transición. La salida sigue siendo 0. Este tipo de análisis lo repetimos para cada una de las posibilidades y llegamos a este resultado. La tabla es una tabla que nos da a nosotros el estado total de combinaciones que se refieren por el circuito combinatorio, pero vean ustedes que tiene una dificultad para leerla, ¿sí? Así que la podemos leer dándole otro tipo de layout, otra manera de escribir las entradas. Fíjense bien, solamente ponemos las columnas de los estados presentes y vemos qué es lo que pasa cuando X es igual a 0. Nada más. Y esto, cuando X es igual a 0, estas ecuaciones nos dan, como yo tengo 0, 0, 0, en todos los casos nos dan que tanto dA como dB, que van a determinar el estado futuro, son 0 y por lo tanto es 0 en todas las ocasiones. Cuando X es igual a 1, repetimos aquí la sustitución y por separado tenemos Y para cada uno de estos. Aunque el total de información es la misma, esta distribución de las filas y las columnas me permite verlo con más claridad y separar los diferentes resultados. Está la forma de los diagramas de estado que dijimos que no vamos a incluir aquí, pero que voy a poner en la presentación completa del documento para ilustrar cómo esto que tenemos aquí lo podemos convertir a un diagrama de estados que nos da exactamente la misma información. En resumen, ¿verdad? Usamos ejemplos para ilustrar el método de análisis de circuitos secuenciales. Este resultado se presenta como una tabla de transición o como una tabla de estados, que también puede presentarse como diagrama, pero que no se discutió en este video.